Bueno, pues muy buenas noches a todos. Espero que hayan pasado unas navidades que haya sido un poquito más espiritual que las que han tenido anteriormente, ¿no? Ese es el propósito de llegar a conocer a Dios un poquito más para poder amarlo más y conocerlo más con el tiempo. Así que le doy las gracias a Dios de que se han podido mantener conectados todavía, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando teníamos el festival y después teníamos las posadas, el espacio era terrible para nosotros porque las personas se mantenían conectadas y después con el tiempo que teníamos en otras actividades, pues entonces se perdía el ánimo y había que volver a empezar de nuevo el año. Este año hemos tenido la gran gracia que solamente perdimos una noche que fue de fiesta, ¿no? Para que todo el mundo pudiera preparar su cosita de Navidad. Y al mismo tiempo, Manny, no pudimos repartir el regalito tuyo a los muchachos porque yo estaba en cuarentena, ¿no? Cuando aquello. No pudimos estar en la iglesia. Les voy a pedir a ustedes y Manny, si tú puedes este domingo que vayan a la misa de 11 y en la misa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? En la misa de 11, pues entonces vamos a repartir un regalito que Manny les hizo a ustedes para que si Manny, si estás presente, pues tú se lo puedes dar personalmente. En la misa vamos a llamarlos a ustedes y hacerle el regalito que Manny hizo. Así que Manny, esto de aquí, pues entonces coge tú. Esta noche vamos a tener la introducción a los sacramentos, ¿no? A estos momentos sagrados en que sentimos el toque del Señor a través de la iglesia. Sentimos ese toque, ¿no? Así que Manny le va a explicar, son 7 sacramentos lo que tenemos. Vamos a tener posiblemente 2 y media noches con los sacramentos. Muy importante nosotros entender qué es un sacramento y cuál es el propósito del sacramento. Okay, so Manny. Vamos a invocar al Espíritu Santo primero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados. Renovarás la faz de la tierra. Una lectura del Apocalipsis. Puedes quitar, me puede poner el mute. Marlene. Soy yo. Sí. Déjeme ver, déjeme. Ahí. Ahí está. Lectura del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, lo que estamos haciendo es una introducción a los sacramentos, ¿no? Después lo llevaremos más a fondo, quizás Tony esta noche y más adelante en las 2 próximas sesiones. Sacramento. ¿De dónde viene esa palabra? Es una palabra que viene del latín sacramentum. Y es una derivación del verbo sacrare, que quiere decir hacer santo. Y no quiere decir nada de santo que de lo que estamos acostumbrados aquí al santo, ¿no? No los santos de Hialeah. No es santo. No es de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia satánica? Lázaro. Babalú ayer. Yeah. No es ese santo. Esto es holy. Hacer santo. Y mentum, la terminación de la palabra mentum quiere decir medio para. Entonces, quiere decir instrumento para ser santo, para to be holy. Un instrumento para to make you holy.
Y son signos, los sacramentos son signos creados que Jesucristo nos dio, porque están en las Escrituras, que son sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios, a través de los cuales se otorga la vida eterna y ofrecen al creyente ser hijos de Dios. Fueron instituidos por Jesucristo y confiados a la iglesia. O sea, son signos, son signos de que con que la iglesia cuenta para la salvación de los feligreses. ¿Y cuáles son esos sacramentos? Primero, son siete sacramentos en la iglesia. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, los cópticos, todos tienen 7. Las iglesias protestantes no tienen estos sacramentos, nomás que tienen 2 si acaso. El bautizo y lo que ellos llaman la Santa Cena. Nosotros tenemos 7. Y estos están, los podemos ver que Jesús nos los dejó. Los primeros 3 sacramentos son los sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son esos? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y eso es lo que van ustedes a recibir cuando terminemos, creo que en la vigilia de Easter, algunos van a recibir el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Algunos son nada más que la confirmación. Depende de dónde estés tú con tus sacramentos. Entonces existen los sacramentos de curación. ¿Cuáles son esos? Son la penitencia y la reconciliación, el arrepentimiento y reparación, lo que llamamos confesión y arrepentimiento y reparación. Ese es uno. Y el otro de curación es la unción de los enfermos. Antes del Concilio Vaticano número 2, eso se le daba era un sacramento que se le daba a las personas que estaban muriendo, por eso le decían el sacramento de la última unción, ¿no? Pero esto cambió con el Consejo Vaticano II y se le puede ofrecer a personas que están enfermas, no necesariamente terminales ni nada de eso, pero para que rezar para que recupere, y también a las personas que se están muriendo también. Entonces los otros 2, los sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son esos? Son las órdenes sacerdotales, es un sacramento, y el matrimonio, que es otro sacramento. Así que tenemos los 7 sacramentos que nos dan la salvación. La iniciación, como ya les dije, es el bautizo. Entonces Jesús, en Mateo 28, dijo: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Eso fue una directriz de Jesús en Mateo 28, instituyendo el bautizo como sacramento. Y acuérdense que el sacramento es un instrumento para ser santo. El bautismo constituye el nacimiento a la vida, la nueva en Cristo. O sea que el bautismo te quita el pecado original y te hace nuevo. Y bautizo quiere decir también que te sumerge en el agua. Y puede ser sumergido en el agua, o el sacerdote o el diácono te tira agua en la cabeza y también te santifica con el aceite también. Y ahí es donde el bautismo es necesario para la salvación, según la iglesia, porque ahí es donde empezamos nuestra vida, nuestro nacimiento como cristiano, y en el cual los padrinos prometen que van a
a llevar al bautizado por a la religión, a la Iglesia Católica, en una vida nueva. ¿Qué pasa con los bautizos? También pueden ser a niños, niños bebés, o pueden ser como ustedes si van a ser bautizados en la Pascua, cuando son adultos. Puede ser cuando empezó la religión, cuando Cristo vino, casi todos los bautizos eran de personas mayores, porque eran convertidos Jesús acababa de morir y resucitar. Entonces casi todas las personas que eran bautizadas eran mayores de edad. Pero la iglesia estableció un bautizo a babies, a bebés. Cuando nacen se bautiza a la gente y quiere decir que los padres y los padrinos están a cargo de formar a ese bautizado en la religión y en lo que lo que significa la Iglesia Católica y la salvación. Es incorporado a la iglesia. El bautizo imprime en el alma un signo espiritual indeleble. ¿Qué quiere decir indeleble? Indeleble quiere decir que nada más que se hace una vez. Y si el bautismo no puedes, o sea, hay gente que son católicos y eso, y van a la Tierra Santa y entonces dicen, no, me bauticé en el río Jordán. Pero tú fuiste bautizado en la iglesia, ¿no? Sí, entonces eso no fue un bautizo, eso fue que te sumergieron en el agua en el río Jordán. No es bautizo, porque el bautizo es uno nada más y se hace a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las palabras clave que se usan para bautizar a una persona en la iglesia. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Antes se decían que estaban en limbo, que no se sabía lo que pasaba, pero ahora creemos que por la gracia del Señor, la gracia de Dios, ellos serán, tenemos la confianza de que Dios los acoja en su reino, a los niños que no son bautizados. ¿Y quién puede bautizar? Bueno, pues el que puede bautizar son los sacerdotes, el obispo, por supuesto, y los diáconos. Tony, me imagino que tenga miles de bautizos todos los sábados en la iglesia. Tony hace bautizos, el padre José Luis, y los obispos también pueden hacer bautizos. Ahora, si no hay nadie de esas personas y es una cuestión de emergencia que hay que bautizar a alguien y no hay nadie que bautice, no hay ninguna de esas personas, una persona que esté en gracia puede bautizar a otra persona si lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una emergencia cuando si falta algún sacerdote, falta el diácono, falta alguien que esté autorizado para hacerlo. Una persona como ustedes, como tú y como yo, podemos hacerlo. Pero si hay la oportunidad de ir a una iglesia y que lo bauticen en la iglesia, hay que ir a la iglesia. Y que lo bauticen en la iglesia y que lo bautice un sacerdote o el diácono. Eso en caso de necesidad. Entonces ese es el bautizo que tú mueres a la persona que eras y sales una persona nueva. En Corpus Christi hay una poseta donde se hacen no sé si sumergen a la gente ahí, Tony, no, yo me imagino que sí, de vez en cuando lo hacen, en la cual tú entras, Sí, nosotros usamos la persona sea bautizada es sumergida en la fuente. Ok, entonces lo que hace el padre o lo que hace Tony es que sumerge a la persona en esa y entras creo que la última vez que lo vi era una entrada era como negra y la otra era blanca, pintada blanca, no era así, no es así. Correcto. Eso, déjame coger y explicar esto brevemente. Lo que está diciendo Manny, en la fuente bautismal que tenemos nosotros ahí al lado del altar, el santuario, las personas que van a ser bautizadas, los adultos que son bautizados, pues entran a la fuente por el lado al oeste, y se entra por el lado oeste porque en el lado oeste es donde se termina el día, es donde comienza la oscuridad, es donde
donde acaba la luz, ¿no? Cuando nosotros estamos en ese estado de que todavía no hemos recibido la luz que es Cristo, pues entonces estamos viviendo en las tinieblas, estamos viviendo en un mundo sin conocer la luz. Por lo tanto, pues se entra por el lado izquierdo y ustedes se van a fijar que los escalones al entrar y bajar a la fuente son gris tirando a negro. Y es el propósito para darnos a entender quiénes somos, en qué mundo estamos viviendo. Al entrar a la fuente, pues entonces se les hace la pregunta, renuncian a Satanás, renuncian a todos sus engaños, renuncian a todas sus seducciones. En cada una de esas respuestas que uno dice sí, 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 pues entonces uno va bajando un escalón. Y de nuevo vemos 3 escalones, 3, recordando la Divina Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entramos a la fuente y entonces el Padre le hace la pregunta: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, sufrió y fue sepultado? Y sí, creo. Entonces le viene en la tercera parte del credo, y cuando todo eso se hace, pues entonces la persona es bautizada. Y ahí viene el punto que estaba diciendo Manny. Nosotros podemos bautizar en caso de emergencia. ¿Qué cosa es una emergencia? Una emergencia es un estado de muerte. ¿Okay? Y tenemos que estar claro ahí. Hace unos años atrás, a un señor le dio un ataque de corazón en el carro, se llevó el stop en la esquina, se metió adentro de una tienda con el carro. Básicamente él estaba vivo, pero al punto de muerte. Yo lo bauticé en caso que no esté bautizado, ¿no? Ahora, si él sobrevivió, gracias a Dios, por su gracia, fue bautizado, ¿no? Y debería después de ir a continuar su fe, a conocer su fe, pero fue bautizado en aquel día, muriendo él en la calle, ahí en Palm Avenue, la 45. Pero siempre tenemos que estar atentos de que no sea un capricho de nosotros el bautizo, porque el bautizo debe de ser un momento en que uno se entrega al amor de Dios. Y por lo tanto la iglesia nos dice: solamente en un estado de emergencia, es decir, en un estado de muerte, puede cualquier persona bautizar, y tiene que usar la fórmula adecuada. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace unos años atrás en Chicago, creo que fue Chicago, un recién ordenado sacerdote se llegó a la casa y se puso a ver el video de su bautizo. Y cuando se pone a ver el video, se da cuenta de que el diácono, ellos eran parte del grupo de catecúmenos, no de catecúmenos, ¿cómo se llama los muchachos estos que se reúnen y rezan mucho en altavoz? Y los carismáticos, ellos eran los padres de los muchachos, estos eran Jimagua, eran miembros del grupo carismático. Y entonces el diácono que lo estaba bautizando a ellos era parte del grupo carismático, y estaban todos allí bautizando a los niños. Y el diácono en el video dice: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pasan 20 y pico de años, casi 26 años, desde aquel momento en que los niños fueron bautizados, y se dan cuenta cuando el muchacho está viendo el video de que hay un problema. Entonces él le manda el video al obispo pidiendo su opinión, porque el diácono, en vez de decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la falta
en la fórmula hizo que el bautizo fuera inválido, porque no somos la iglesia que bautiza, sino solamente Dios que bautiza. Al diácono cometer el error de decir nosotros en vez de que yo, porque es importante de que nosotros cuando estemos en un bautizo nos demos cuenta de que aunque ustedes vean al diácono Tony o ustedes vean al padre José Luis o al padre Joseph o al padre Sonny, no somos nosotros que estamos bautizando al niño, sino somos nosotros en nombre de Dios y en persona de Dios que están bautizando a los niños. Y este pobre muchacho, ya ordenado sacerdote, tuvo que repetir todos los sacramentos de nuevo, porque todos los sacramentos que él había recibido habían sido inválidos porque su primer sacramento, el bautizo, había sido inválido. Eso quiere decir que todos aquellos que se recibieron después fueron inválidos. Todos los matrimonios que él casó fueron inválidos porque no era sacerdote. Inválidamente él los había casado. Inválidamente él los había bautizado. Vaya, esto fue un formó, y entonces el obispo tuvo que bautizarlo de nuevo, a darle la primera comunión de nuevo, darle la confirmación y ordenar los sacerdotes de nuevo para que fueran todos los sacramentos válidos de nuevo. Es importante, ¿no?, que la iglesia le da esta importancia tan grande a estos momentos tan sagrados, y por lo tanto nosotros que estamos celebrando el sacramento en nombre de la iglesia, tenemos que estar muy claros y tomar muy serio que lo que se va a decir se diga, y no te pongas a inventar, sino lee lo que está escrito, porque es importante para que pueda llegar a tener validad este sacramento que se ha recibido. ¿Okay? Cuando la persona es bautizada, pues entonces se levanta y camina hacia el otro extremo de la fuente bautismal, y entonces sale y se encuentra con 3 escalones blancos para subir y 3 escalones blancos para bajar. Y cuando uno sube los escalones está mirando hacia el east, ¿no?, hacia el oriente, donde nace el día, donde sale el sol y comienza un día nuevo, y donde brilla siempre la luz. Por lo tanto, todo tiene ese contraste, ¿no?, de oscuridad y luz. Y el padre José Luis, cuando diseñó esta fuente bautismal, lo hizo con este fin, ¿no?, de que pudiéramos nosotros reconocer de que por donde entramos, aquello se acabó, aquello terminó, pero por donde salimos comienza un renacer nuevo a una vida nueva, ¿no? Y por eso cuando las personas son bautizadas y salen de la fuente bautismal, yo siempre les digo, quédense en el último escalón un ratico para que puedan ustedes ver y experimentar el gozo de poder llegar a ese día, porque nosotros que fuimos bautizados como niños, yo tenía 20 días cuando me bautizaron, no tengo ninguna memoria de lo que cambió en mí, en aquel gozo en que la iglesia me recibió, me aplaudieron como miembro del cuerpo de Cristo. Todo aquello para mí quedó cuando aquello no había ni video todavía. Yo no tengo ni esa oportunidad de poder ver aquel bautizo. Okay. Gracias, Manny. Okay, el segundo sacramento de iniciación es la confirmación. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporándonos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Cuando se recibe ese sacramento? Bueno, la iglesia dice que cuando uno empieza a tener uso de razón es cuando se recibe ese sacramento. Casi siempre es cuando son, no sé, en Corpus Christi cuando lo hacen, sino tiene que estar en el 7º, 8º grado o uno de esos. Hay algunas iglesias que quieren que estés en high school, pero ya cuando tengas un uso de razón, que sabes lo que te está pasando, qué es lo que te estás
¿Qué es lo que te están diciendo? El que lo oficia, el que puede oficiar esta confirmación es el obispo. O si el obispo no puede, el obispo designa al párroco de una parroquia para que en ese momento pueda confirmar a él si el obispo no puede estar. Pero es una designación temporal, porque el obispo es el que siempre tiene que confirmar a las personas. ¿Y por qué eso? ¿Por qué el obispo? Porque el obispo, acuérdense que el obispo en la confirmación va a subir las manos y como él fue designado por el Papa, obispo, el Papa le puso las manos arriba y lo hicieron obispo, y él es el que puede hacer esa confirmación. Acuérdense que todas estas personas están, lo que se llama, lo que dice Tony, en la persona, están actuando en la persona Christi Capitatis, en nombre de Jesús. Y él es el que te implanta la confirmación. Y en las iglesias del Oriente es diferente. Te hacen en los Eastern Rites te dan el bautismo, la confirmación te la dan inmediatamente después del bautizo. Pero en la iglesia de nosotros no es así. Tiene que ser o como ustedes que nunca lo han recibido, alguien que no lo ha recibido aquí, o cuando empiezas a tener uso de razón como una persona. La persona debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir ¿qué quiere decir estado de gracia? Que no tiene pecado grave, mortal, que te has confesado, te has arrepentido y no tienes pecado mortal. Y está preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo, porque todos somos discípulos, todos somos discípulos de Cristo, y seguimos con la labor de evangelización, y ese es el deber de cada uno de nosotros de evangelizar. ¿Cómo se hace la confirmación? Es la unción con el santo crisma, que el santo crisma es el aceite en la frente del bautizado, o en el oriente también también te tocan los órganos de los sentidos, como la imposición de la mano del ministro, y las palabras que dicen, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, en el rito romano. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautizo, su conexión con el bautismo se expresa, entre otras cosas, por la renovación de los compromisos bautismales. La celebración de la confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos en la iniciación cristiana. Entonces también tú escoges un padrino que te sponsor, no sé cómo es patrocina. Tú escoges una persona que es católica, que esté en gracia también, que te patrocine en este sacramento, y está contigo allí, te pone la mano arriba, entonces, y tú escoges un santo de tu preferencia. Yo escogí siempre a San José. San José es mi santo preferido, y ese fue el santo de confirmación mío. Yo hice mi confirmación cuando tenía como 50 años, porque no la había hecho nunca, y entonces para poder casarme en la iglesia con mi esposa, nos hicimos la confirmación y después nos casamos en la iglesia. Entonces, ese es el sacramento de la confirmación. El otro sacramento de iniciación es la Eucaristía. En la Eucaristía sabemos lo que es la Eucaristía, es la comunión, y es el principal sacramento que hay en la iglesia, y que podemos disfrutar. ¿Qué quiere decir? Es otro sacramento que Jesús es bíblico, porque está en la Biblia, porque dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. El corazón y la cumbre de la vida de la iglesia. Yo creo que es posible que yo no fuera, que yo soy católico principalmente por la Eucaristía, porque llegó un momento que que estaba harto de muchas personas en la iglesia y no estaba bien en comunión con las personas y los sacerdotes que estaban en la parroquia mía. Y yo le dije a mi esposa, bueno, vámonos de aquí, que aquí no es nada. Entonces pensamos, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? En otras iglesias no hay la Eucaristía, no tienen la Eucaristía. En la iglesia protestante es lo que se llama la Santa Cena, que te dan una galletita, la pasan y te dan un juguito de uva, creo que. Eso es lo que te dan en la iglesia protestante. No es el sacramento tan profundo y que salva como es la Eucaristía. La celebración, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la oración litúrgica. ¿Y qué quiere decir? Eso quiere decir cuando el padre hay aquí, los diáconos no pueden hacer perdón, Tony, pero tú no puedes hacer. No hay ningún problema. Tú no puedes coser. Vaya, a ver, si la hostia está consagrada, tú la puedes dar como un ministro de Eucaristía, pero el cura y el obispo. El diácono puede celebrar dos sacramentos, que es el sacramento de bautizo y el sacramento de matrimonio. El sacerdote puede celebrar 5 de los 7 y el obispo celebra los 7 por completo. Okay, so that's it. Todos tenemos limitaciones, man. Bueno, a lo mejor te hace cura, pero Mayra se tiene que morir. y no, ella dice que no. Diácono, déjame como diácono tranquilo. Sí. Ok, entonces la Eucaristía, lo que creemos nosotros que en ese pan que nos da el sacerdote, en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo en realidad. Cuando el cura que actúa en persona Christi, que quiere decir persona crística a nombre de Jesús, él cuando consagra, cuando dice, cuando él está consagrando, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre. En ese momento, la hostia y el vino se convierten en la sangre, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tú estás, cuando tú lo estás ingiriendo, es el cuerpo y la sangre de Cristo, que los protestantes no creen en nada de eso. Pero los católicos, las iglesias del Oriente, los ortodoxos, sí creen en que está el cuerpo y la sangre de Cristo ahí. Por eso este para mí es el más importante de todos los sacramentos que hay, porque sin ese sacramento no hay vida, no hay vida. Y él lo dijo, si ustedes lo dijo muy claramente, yo soy el pan vivo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y en aquella instancia, cuando él dijo esas palabras, la gente se horrorizó, porque se creían que le estaba diciendo que tenían que ser caníbales, que tenían que comer la sangre y el cuerpo de Jesús. Y muchos se fueron, muchos lo abandonaron, y entonces se quedaron los 12 apóstoles, y él le dice a los apóstoles, y ustedes se van a ir también. Y Pedro le dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si tú eres el pan de vida, tú eres el Mesías. Y se quedaron, y se fundó la iglesia a nombre con Pedro y todos los apóstoles.
Y tenemos que estar claros, Manny, en esto, en eso de que el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado, ¿ok? No es no es el cuerpo y la sangre de él como humano, sino el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado, que él que él está entregando que nos está entregando a nosotros, ¿ok? Y ese es un punto y un detalle muy bonito, especialmente en este tiempo navideño, que nosotros reconozcamos que Jesús dice que yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy el pan de vida. Él muchas veces usa esa frase en los versos bíblicos, pero fíjense ustedes que hasta el detalle, ¿no? De que Jesús es reconocido y recordado bíblicamente como Jesús de Nazaret, ¿no? Porque fue en Nazaret que él creció, pero él nació en Belén. Y Belén, traducido, quiere decir casa de pan. Aquel que se iba a llamar el pan bajado del cielo, aquel que se llamó, que se dijo, yo soy el pan de vida, nace en una ciudad que traducida quiere decir casa de pan. Wow. Un detallito muy bonito, ¿no? Que hasta ese punto llegó el Dios para traernos un poquito más de conocimiento. Ok, entonces bajo las especies consagradas del pan y el vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, ahí está el punto de Tony, ¿no? Glorioso. Yeah. Está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La Sagrada entonces la Iglesia recomienda a los fieles que reciban la comunión cada vez que participen en la celebración de la Eucaristía, la misa, y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Hay mucha gente que tú vas a las iglesias y tienes que estar en estado de gracia, tienes que estar en llama, tienes que haber hecho un acto de contrición, de perdón, Señor, me arrepiento de mis pecados, etc. Pero hay mucha gente que va, por supuesto, yo no soy nadie para jugar a nadie, pero mucha gente que va de una manera mecánica, de que, bueno, aquí hay que hacer la comunión, hay que pararse y casi todo, en todas las iglesias, muchas iglesias, va todo el mundo a tomar la comunión. Pero yo he notado, Tony, que hay iglesias más humildes, como estaba en South Day, la misión de ¿cómo se llama la misión que está ahí? Santa Ana. Santa Ana. Entonces, los feligreses ahí son gente muy humilde, son mexicanos, y entonces tú vas a una misa ahí, y cuando llega el momento de la comunión, de la Eucaristía, muy pocas personas van 5 o 6 personas, casi todas mujeres, todos los hombres se quedan sentados, y nadie, porque me imagino que ellos tengan esa convicción de que no están en estado de gracia, que tienen pecado y no han ido a confesarse y no pueden recibir el pan a Jesús, porque no están en condición de recibir a Jesús. Pero hay mucha gente que aquí, por ejemplo, tú vas a Coraqueo, si tú vas a la iglesia en Coraqueo, todo el mundo se para y va a comulgar. Y en Corpus tampoco, yo creo que en Corpus también hay mucha gente que no comulga por esa razón, porque piensan que no están en estado de gracia las personas. Que es como debería ser, Manny, ¿no? Claro. Ese examen de conciencia, si hay algo que está... y es importante en este punto, para recibir comunión, tenemos que estar en un estado de comunión, ¿no? Tenemos que estar en un estado común en que no estamos yendo a la contraria a la comunidad. El estar en un estado
que no estemos en un estado de gracia, no estamos en un estado de comunidad. Por lo tanto, deberíamos de esperar y a volver a estar en ese estado de gracia, ¿no? El tomar la oportunidad de ir a hablar con un sacerdote y hacer todo lo posible por poder llegar a tener ese estado de gracia para poder de nuevo comulgar en comunidad. Como estaba diciendo Manny, cuando la iglesia protestante se divide de la iglesia católica, protestante porque estaban protestando a muchas de las enseñanzas de la iglesia. Ellos no estaban en común, en un orden común con la iglesia católica. Eso, por lo tanto, de ahí sale la rama de la iglesia protestante. El sacerdote Martin Luther, que sigue el movimiento protestante, cuando se divide, cuando ellos tratan de establecer sus normas, no querían aceptar de que la Eucaristía era a través de la transfiguración, Sustancia. yes, Sustancia. Este cambio de sustancia que sucede en cada misa cuando el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues a él lo rechazan también, pero él dice, no, yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes estaban opinando, pero una hostia consagrada es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ahí se divide entre ellos. De nuevo se vuelve a dividir porque no estaban de acuerdo de que la consagración hacía presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, los luteranos son más parecidos a nosotros que los evangélicos. Vaya, los luteranos creen más o menos lo mismo que creemos nosotros, pero no, creo yo, ¿no? No en completo, Manny, no en completo, pero sí son. Ok, entonces, esa es la Eucaristía. Entonces, los próximos sacramentos son los sacramentos de curación. Tenemos los sacramentos de iniciación cristiana. El hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos, como dice la Escritura, en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrenal, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada o incluso perdida por el pecado. Porque eso de que te bautices, te confirmes y recibes, tú puedes perder la salvación a través del pecado. Pablo dice que el camino a la salvación es una carrera, como hacen los atletas, y tienes que practicar todos los días y actuar y aceptar la santificación que significa ser bautizado y confirmado. Ahora, ¿qué pasa si te caes, si te apartas del camino y pecas? Porque todos pecamos. No importa que te hayan quitado el pecado original en el bautismo. Todos pecamos, todos. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Bueno, tenemos el sacramento de penitencia y reconciliación, arrepentimiento y reparación, lo que llamamos la confesión. Vamos al sacerdote y Tony tampoco puede hacer confesiones. Entonces oye, yo puedo oírlo, pero no puedo dar absolución. Ok. Entonces ¿qué es lo que pasa en una confesión? Tú vas al padre y te le dices al padre todos los pecados que tú quieres confesar, que no han sido absueltos, no, Tony, absolvidos. Absolución.
Absolución. Que no son, porque hay mucha gente que... Absolución. Absolución. Hay mucha gente que va a la confesión y te siguen confesando los mismos pecados que han sido, que ya han sido, por ejemplo, si tú cometiste un pecado grave cuando tenías 18 años y fuiste al sacerdote, el sacerdote te dijo, bueno, está bien, te absuelvo de ese pecado. Ya, no tienes que confesarlo otra vez. Entonces son cosas que tienes que confesar lo que son pecados que tú has cometido desde tu última confesión. Por supuesto, hay gente que la última confesión fue hace 20 o 30 años, entonces ahí tiene tiene mucha tela por donde cortarse. El perdón de los pecados cometidos después del bautizo es concedido por este sacramento. Y se llama un sacramento de conversión, en el cual tú dices, bueno, yo reconozco que he pecado y me arrepiento de haber pecado y no quiero pecar más, y reparar y reconciliarme con mi Señor Jesús. Esa es la conversión que tú haces en tu corazón, en este sacramento de la penitencia y la recordación. Entonces hay pecados que son graves, hay pecados que son veniales, ¿no? Que casi siempre es más, los graves, por supuesto, tienen peores consecuencias que los pecados veniales. Volver a la comunión con Dios después de haberle perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios. Y el sacerdote está ahí oyendo tus pecados, pero el sacerdote acuérdense, está en nombre de Cristo. Él actúa en nombre de Cristo. El que te está perdonando es Cristo. No es el sacerdote, no es la persona del sacerdote, sino Cristo, el que te está absolviendo. Entonces, está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente, que somos nosotros, y por absolución del sacerdote. Los actos del penitente son arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. El padre amor te dice que, bueno, es diferente, todos los padres son diferentes. Hay muchos padres que te dicen, 3 padres nuestros y más nada. Y hay otros que te dicen 18 padres nuestros o 20 Ave María y te dan una penitencia bien dura. Pero hay muchos sacerdotes que no son tan estrictos. Pero lo principal es que te den la absolución. Y el único que te puede dar la absolución es el Padre, el sacerdote, a nombre de Cristo. Te absuelvo de tu pecado. ¿Cómo dice el Padre, Tony? Yo te perdono los pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Pero de nuevo, la única, y volvemos, el entrar al confesionario, y hoy por hoy ya no se usa tanto el confesionario, sino que ese encuentro de reconciliación es hecho más, es más común, que uno lo ve entre un sacerdote y una persona sentado uno al lado del otro en conversación, ¿no? Tratando de dar quitar la tensión de que el Papa Francisco, cuando primero fue ordenado, le puso el gran reto a los sacerdotes, de que el confesionario no fuera un lugar de condena, sino un lugar de perdón, de sanación, porque para que podamos encontrar ese gran encuentro con el Padre, cuando en la historia bíblica del hijo pródigo, ¿no? El padre que sale siempre a la calle esperando que volviera el hijo. Y esa es la imagen que deberíamos de tener todos nosotros, cuando nos ponemos a pensar de lo que es una confesión, y poder ver a ese Padre que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por
por buscar la sanación a nosotros, ¿no? Y volvemos, el sacerdote no tiene que darnos absolución en la confesión. Si nosotros entramos a ese momento de confesión, ¿no? Y esto se lo dicen ustedes muchas veces en los países hispanos. Cuando tú entras al confesionario, el sacerdote va a decir María Purísima, entonces nosotros repetimos sin pecado concebido y Padre, perdóneme porque hace tanto tiempo que no me confieso. Y cuando uno dice, el tiempo es, tal vez haya sido 2 semanas, tal vez haya sido 20 años, ¿no? Pero traemos esa conciencia a la confesión, ¿no? Estamos hablando, este diálogo no es con el sacerdote Roberto, sino es con el sacerdote celestial, nuestro Dios. Y por lo tanto, a él le estamos pidiendo ese perdón. Y ahora, si nosotros entramos a ese confesionario o a esta intimidad de confesión y nosotros no entramos con un sentido de remordimiento, ¿no? Si tú entras y dices, oye, le ponché el carro al vecino y perdóneme, padre, pero si usted ve cómo se puso el hombre cuando vio el carro ponchado, perdóname, padre, pero deja que mañana los encuentre la otra goma ponchada. Entonces el padre no te puede dar absolución porque tú no tienes el remordimiento de no querer volver a pecar. El propósito de confesión es el poder llegar a reconocer que tengo algo que corregir en mí. Mi acción es la que tengo que tratar de sanar para no volver a repetir. Ahora, si yo entro a este estado de intimidad con el Señor, con el propósito de no cambiar, pues no tengo todavía, no he llegado a un estado de remordimiento suficiente para poder cambiar el deseo al pecado. Sí puede que haya una condición en que el sacerdote diga, no, todavía no te puedo dar absolución, necesitas meditar un poquito más en el pecado que acabas de confesar. Entonces, por lo tanto, si tienes un poquito más de tiempo, pues entonces a lo mejor la próxima vez, padre, tiene razón, he conocido que no he tenido el remordimiento de aquel daño que le hice al prójimo, de aquel dolor que te ha causado a ti, Señor. Quiero que entonces ahora sí quiero que me ayudes a no volver a caer en eso. Entonces, si hay ese propósito para no poder pecar, entonces recibe la absolución. La absolución solamente toma lugar si tú cumples la penitencia. Tenemos que estar claros, porque si te dice el sacerdote, vete, como dice Manny, puede ser que te diga, vete y reza 4 Padre Nuestro. Perfecto. Se acaba, sales del confesionario o al lado del sacerdote y vas y te arrodillas y ofreces los 4. O a lo mejor te dice, haz 3 actos de caridad a la comunidad. Bueno, cuando tú termines el 4, ya entonces ha llegado absolución. Pero hasta que no se te cumple la penitencia, no se ha borrado por completo. ¿Ok? Eso no vaya más bueno. Engañé al Señor. Le dije, nada más que no, oye, gallo, te dijeron 4 y tú rezaste 3. No hemos cumplido. No hemos cumplido con esa penitencia. Por lo tanto, tenemos que cumplir la penitencia. Yo siempre le trato de explicarlo de esta manera porque nosotros no nos damos cuenta, pensamos que si yo te digo I'm sorry, ya todo se arregló. Y yo puedo estar sorry de muchas cosas que yo hice y te pido perdón, pero no ha corregido el error mío. Si yo me llevé 100 pesos y te dejé y te causé que tú no tuvieras el dinero que necesitabas para pagar la renta y te echaron a la calle, I'm sorry que te robé el dinero porque yo era un adicto a la droga. Tú sabes, tú me puedes perdonar, Dios me puede perdonar, pero yo todavía no he podido cumplir restituir aquello, el daño que yo causé. Reparación, no reparación.
reparación. Por lo tanto, eso es todo pecado que nosotros hemos cometido en nuestra vida. Eso está todo grabado, ¿no? Y por lo tanto, todo mal que nosotros hemos hecho se va borrando con los bienes que hacemos, pero tenemos que estar claros que tenemos que hacer todo lo posible por corregir nuestros errores. Yo siempre les hago el cuento a las personas en las clases estas. Cuando yo y mi hermano éramos pequeños, nosotros íbamos al patio a jugar pelota y nos poníamos a tirar pelota y esperando que papi llegara para que nos llevara al parque para fonquearnos y batearnos roletazos. Pero papi nos decía, no jueguen en el patio, esperen que yo venga. Y nosotros ya, ¿por qué? Porque van a romper la ventana. Y nosotros decíamos, pero si nosotros sabemos tirar bien, nosotros nunca vamos a romper ninguna ventana. Oye, y resulta que al día siguiente estamos en el patio nosotros tirando. Y yo no sé si fui yo que le tiré la pelota por encima de la cabeza a mi hermano o fue él que la tiró por encima de mí. Yo no me acuerdo cómo fue aquello. Lo que sí sé que la pelota fue derechita a la ventana del vecino y aquella ventana se hizo pedazo. Y nosotros corriendo a escondernos, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que, óyeme, esa es la pelota que necesitamos para poder fonquear esta noche cuando papi venga. Vamos a pedírsela al vecino. Cuando damos la vuelta por la cuadra, tocamos en la puerta y el vecino enseguida nos abre la puerta y tiene la pelota en la mano. Digo, óyeme, perdone, oye, fue sin querer, perdone, I'm sorry, man, perdone, no va a pasar más, no vamos a jugar más pelota en el patio. Dice, no se preocupe, va y nos da la pelota. Y nosotros pensábamos que ya estábamos en el paraíso. Y nos contentos empezamos a bajar las escaleras y el Señor nos llama y dice, óyeme, y en eso nos olvidamos nosotros y dice, no se preocupen, ya ustedes tienen la pelota, pero cuando llegue papi hoy, dile que venga acá porque hay que arreglar la ventana. Se nos chivó la práctica de pelota esa tarde, pero sí nos da a entender de que nosotros pedimos perdón, fuimos perdonados, pero había que arreglar la ventana. Y eso es la restitución de reparar el pecado que cometimos. Podemos pedir perdón. Sabemos que Dios nos perdonó, pero tenemos que hacer todo lo posible por corregir el mal que hicimos. ¿Ok? Me gusta eso, había que arreglar la ventana. La ventana se arregló, hay un cocotazo, yo estoy seguro, pero nosotros cogimos que... Para recibir la solución hay que arreglar la ventana siempre. Sí. Ok, yo creo que ya son las 8:27. Déjame terminar con... vamos a seguir la semana que viene, ¿no, Tony? Sí, señor, sí, tenemos semana y media más. Ok, los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencias del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Eso en mi profesión, cuando alguien comete un crimen horrendo o un asesinato, tú te sorprende las ganas si no es un delincuente malo, el deseo de esa persona de confesar ese delito. Y casi siempre la policía los coge y acaban con él. Y no tienen que hacerlo, pero es una necesidad de la persona de aclarar su conciencia, de llegar, porque no puede más aguantar lo que está en su corazón, en su conciencia de haber hecho un mal. Y yo creo que esa es una cualidad, una cosa que tenemos los humanos, que si tenemos la conciencia es el espíritu dentro de nosotros. Y si hacemos algo malo, nuestra conciencia pide el desahogo ese de confesar el delito o lo que sea. Vaya, si confiesas el delito te va a ir peor con la justicia, pero esa es
la reacción humana de cada persona que yo he encontrado, pues tú los encuentras y dices, bueno, ¿y para qué hablaste? Y entonces le digo, bueno, vienen a mí, yo voy a verlo, y digo, pero ya hablaste demasiado. Y no te dieron 3 galletas, no te dieron ni una galleta, te dieron un chisbeque, te dieron un batido, te dieron esto, y tú confesaste. Entonces ya no tienes en la justicia humana estás liquidado. Pero la justicia divina, si confiesas, es una cosa que tú haces porque esa es lo que hace, lo que tiene el humano dentro de sí, la conciencia. Bueno, entonces la próxima semana vamos a seguir con los otros sacramentos, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal y el matrimonio. Y no, y vamos a estar yendo para atrás y para adelante. Vamos a buscar los sacramentos en la Biblia, en donde en las escrituras los encontramos citados, para que ustedes vean que esto no es algo que la iglesia inventa, sino que es algo que nuestro Dios deja para estar seguro que Él nos pueda estar, para Él poder estar con nosotros durante toda la historia del mundo. ¿Ok? Bueno, el Señor esté con ustedes. Que la bendición del Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca. Que Dios los bendiga. Feliz año nuevo. Y acuérdense, los que puedan ir a la misa de 11 este domingo, pues si Manny va, pues Manny mismo le regalará sus regalitos que Eric y Lisa le compraron. Así que espero que puedan estar con nosotros para de nuevo encontrarnos y vernos por un ratico un domingo. Que Dios los bendiga, que la pasen bien y tengan cuidado. ¿Eh? Bye, hasta luego. Ok, feliz año nuevo. Buenas noches. Bye.